En este tema vamos a hablar de las enfermedades de la piel relacionadas con el entorno laboral y con las exposiciones que podemos encontrar en el ámbito laboral, lo que llamamos dermatología laboral, es decir, enfermedades de la piel en el trabajo. Hablaremos de su concepto, de por qué representan un volumen importante de enfermedades en la patología laboral, una clasificación y luego haremos una pequeña distinción acerca del cáncer de piel en el entorno profesional. Ha habido desde hace años una pequeña confusión, incluso dentro del ambiente médico, al hablar de diferentes términos como dermatología profesional o dermatología industrial. Porque, bueno, al principio se tendía a pensar que cualquier tipo de enfermedad de la piel relacionada con el trabajo se producía en el ámbito industrial. Se llamaban eczemas, de forma genérica, porque parecía que era el único entorno en el cual la piel podía verse afectada por diferentes exposiciones. Posteriormente, como ya hemos visto también en muchas ocasiones, pues los conceptos van evolucionando y se han ido ampliando y se ha visto que, lógicamente, no solo son las actividades de carácter industrial las que pueden ocasionar enfermedades de la piel, sino que hay otros sectores laborales como pues, el agrario, o agropecuario, la ganadería, incluso la administración, sector sanitario, etcétera, que no son industriales y que también tienen que ver con enfermedades o con trastornos de la piel. En general, la mayoría de y lo veremos después como un poco más detalle, la mayoría de de la patología dermatológica relacionada con el trabajo puede englobarse en lo que se llama dermatitis de contacto, porque es precisamente el contacto de la piel con determinados tóxicos de muchos tipos, lo que ocasiona estos problemas en personas sin alteraciones previas de la piel, lógicamente. Por eso, en este caso, la dermatología industrial sería una parte de la dermatología profesional, no la totalidad, y en su mayoría pues produce dermatitis de contacto. Por dar una definición o dos definiciones, podemos decir que consideramos como dermatitis laboral toda afectación de la piel o mucosas, que son las mucosas, ya hemos hablado otras veces, son esos epitelios que recubren cavidades interiores, como por ejemplo la boca o las fosas nasales o incluso el oído, o anexos, tenemos las uñas, las pestañas, los pelos, directa o indirectamente causada, condicionada, mantenida o agravada por todo aquello que sea utilizado en la actividad profesional o exista en el ambiente de trabajo. Es una definición bastante obvia. Se definen las enfermedades de la piel y los anexos, las mucosas, pero en el ámbito laboral. Y el Real Decreto sobre Enfermedades Profesionales de 2006 dice que dermatosis es un término genérico, enfermedad dermatológica, profesionales son aquellas que se encuentran recogidas en la legislación del país donde se trabaja. Recordemos el tema de enfermedad profesional, donde hay toda una serie de enfermedades, un listado exhaustivo de procesos que se consideran como enfermedades causadas, ocasionadas o favorecidas por el entorno laboral. Son muy importantes las enfermedades dermatológicas en el ámbito laboral porque se estima que entre el 40 y el 60% de todas las enfermedades profesionales están relacionadas con la piel y estarían englobadas dentro de este grupo de dermatosis profesionales. Por lo tanto, es un porcentaje muy amplio que puede incluso suponer más de la mitad de todas las enfermedades profesionales. La inmensa mayoría de ellas, ya hemos dicho antes de pasada, son dermatitis de contacto. Una dermatitis de contacto es genéricamente también conocido como un eczema, es una reacción de la piel a algún estímulo, algún elemento que entra en contacto con la piel. Son muy comunes en el ámbito comunitario, en la población general. Las más frecuentes se producen, por ejemplo, por contacto con determinados metales, con pendientes que sean de algunos metales que no son oro o platino, con cosméticos y producen pues irritaciones, eczemas en la cara, en las orejas, en los párpados. Estas son muy habituales
como decimos, en el ámbito comunitario. Pero en el medio ambiente laboral hay muchas sustancias que pueden provocar estas dermatitis de contacto. Por ejemplo, en esas imágenes podéis ver, no se ve muy bien, más interesa el título de la fotografía que lo que realmente se ve. Pues que hay afectación en las manos, en algunos sectores, como por ejemplo una peluquera o una persona que trabaja en hostelería con determinados eh, compuestos que se utilizan pues, para limpiar o para otras actividades. La gran mayoría de estas enfermedades dermatológicas, de estas dermatitis de contacto, suelen ser benignas, no son graves problemas de salud y suelen tener una evolución favorable que cura, pues normalmente con la supresión del estímulo. Cuando alguien en el ámbito normal, familiar, tiene una dermatitis de contacto, lo primero que se hace es buscar qué es lo que se la produce. Se busca entre los cosméticos, se busca entre joyas o entre bisuterías o incluso entre ropas que tengan alguna etiqueta de algún tipo de elemento especial o, por ejemplo, cinturones o broches de sujetador que tienen algún metal. Ese tipo de cosas son las que se buscan. Lógicamente, cuando se detecta el motivo de la dermatitis de contacto, el tratamiento, aparte de un tratamiento sintomático en ese momento, consiste en apartar lo que provoca la dermatitis de contacto. Esto es lo que suele hacerse también en el ámbito laboral. Como decimos, en general, y salvo raras excepciones, son de evolución favorable y benigna. A la hora de hacer una catalogación de dermatitis de contacto como profesional, hay que tener una serie de normas, una especie de checklist que hay que revisar para para tratar de filiar esa dermatitis como profesional. Porque recordemos que el hecho de catalogar una afectación del tipo que sea como enfermedad profesional conlleva una serie de connotaciones jurídicas y legales que son muy importantes. Por eso hay que tener en cuenta una serie de normas. La primera de ellas es que haya una historia clínica concordante, o sea, que temporalmente la enfermedad concuerde con una exposición. Si creemos que no tiene nada que ver cuando se produce la enfermedad con la exposición, esto resta puntos a que sea debida a esa exposición profesional. En segundo lugar, que las lesiones tengan una localización también concordante con la forma y el tipo de trabajo. Eh, hay que tener a veces el contacto con alguna sustancia puede ser incluso de tipo con una sustancia que no sea directo, pero que produzca por proximidad esa alergia de contacto o esa dermatitis de contacto. Pues se toca una sustancia con las manos y tenemos una reacción alérgica en los párpados por la cercanía. Pero hay asociaciones raras, pues si uno tiene una lesión en un pie, pero el pie está todo el tiempo cubierto y la sustancia sospechosa se manipula con las manos, pues hombre, es difícil pensar que se produzca una dermatitis de contacto en esa zona que no es concordante justamente con esa forma y ese tipo de trabajo. En tercer lugar, que haya unas pruebas de contacto diagnósticas positivas. Claro, cuando alguien tiene una dermatitis que se sospecha de dermatitis de contacto, se realizan unas pruebas cutáneas, que son muy comunes y que nos dicen si somos alérgicos a determinados alérgenos comunes. Claro, si hay una prueba diagnóstica positiva, pues esto va en favor de que sea una dermatitis de contacto profesional, si es que esa sustancia que ha dado positivo se puede localizar en el entorno laboral. Hay que repetir la prueba de contacto ante la sospecha de un síndrome de piel excitada o en caso de mala adherencia o despegamiento de las pruebas. A veces las pruebas no son concluyentes y a veces lo que hay no es dermatitis de contacto a una determinada sustancia, sino que haya una piel más susceptible, como sucede en otras muchas situaciones de susceptibilidad individual, más que a que haya una alergia de contacto a una determinada sustancia. Ante la más mínima duda, lo que hay que hacer es repetir las pruebas, no quedarnos con un negativo pues, que no nos ofrece demasiada confianza. También se pueden hacer pruebas de provocación cuando tampoco lo tenemos claro. No solo las pruebas de contacto, sino una prueba de provocación de un contacto más intenso, lógicamente bajo supervisión médica, para, para ver si efectivamente se produce el positivo de esa sustancia. O incluso con diluciones seriadas cuando sea necesario de esas sustancias químicas sospechosas. O sea, tenemos un químico sospechoso y en vez de, si pensamos que es muy tóxico, en vez de dar
exponer completamente, ir haciendo diluciones a concentraciones crecientes cuando se considere necesario. También se pueden hacer estudios en controles voluntarios, con concentraciones no dañinas, no irritantes, cuando se desconoce cuál es la concentración necesaria para provocar la dermatitis. Hemos de tener en cuenta que no se trata solo de contacto con un agente que provoca la dermatitis, sino que también en la mayoría de las circunstancias suele haber una dosis respuesta, o sea, que en función de cómo sea la exposición, mayor o menor eh, es la respuesta. Por eso, pues hay que ir haciendo diferentes pruebas con diferentes concentraciones para ver si hay alguna concentración mínima que sea la que produzca las lesiones. Y luego hay un hecho muy relevante que es que cuando se evita el contacto con el alérgeno implicado o al menos el alérgeno sospechoso, pues se mejora. Entonces eso casi es definitivo para poder hablar de una dermatitis de contacto. Si se retira la supuesta fuente y se mejora clínicamente, eso habla mm, clarísimamente en favor de que ese era el alérgeno provocador de la dermatitis de contacto. El agente causal puede ser de muchísimos tipos, mecánico, físico, químico, a biológico e incluso algunas otras formas. En cuanto a agentes mecánicos, comunes son los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños, pues de muchos tipos, el amianto, que puede producir diferentes verrugas, el carbón, que puede provocar tatuajes con diferentes coloraciones, oscuras, negruzcas, azul, el hierro también con formas de tatuajes en la piel de tipo más marrón o amarillento, o la plata, que puede provocar también cuadros cutáneos bastante frecuentes, pueden ser muchos. También las vibraciones como agente mecánico puede provocar reacciones alérgicas. O lo que se conoce como fenómeno de Koebner, que es el desarrollo de lesiones típicas de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad cutánea bastante frecuente, es fácil conocer a alguien que tiene psoriasis con lesiones descamativas en zonas donde se producen traumatismos o microtraumatismos repetidos. Claro que también podemos encontrarnos artefactos, alguien que dice que tiene una lesión y en realidad son lesiones producidas por los propios pacientes y esto también hay que tenerlo siempre en cuenta. Son muy relevantes en cuanto a la piel las lesiones físicas, porque estas incluyen las quemaduras. Y las quemaduras, como bien sabéis, son uno de los peligros más grandes que hay en determinados sectores productivos, fundamentalmente en industria, pero también en otros, como por ejemplo en hostelería, en cocinas, etc. Y las quemaduras son muy importantes también en función de su grado, y el grado está relacionado con la penetración de la quemadura en la piel. Eh, Así tenemos quemaduras por profundidad de primer a tercer grado. Las quemaduras de primer grado son aquellas que tienen una profundidad superficial. Las del segundo grado afectan ya a la dermis y las de tercer grado son las más graves que afectan a dermis y tejido subcutáneo y en ellas además pues se dan unas características muy importantes. Ya no hay dolor porque los nervios han quedado muertos y por lo general requieren tratamientos quirúrgicos con injertos cutáneos. Pero también en las quemaduras es muy importante la extensión de las mismas, porque no solo la profundidad, sino la extensión es la que va a dar el pronóstico del paciente quemado. De hecho, quemaduras muy extensas, aunque no sean completamente profundas, pueden comprometer incluso la vida del quemado, porque pueden producir infecciones que pueden desembocar en una sepsis o infección generalizada y provocar la muerte. Por eso, cualquier quemadura que supere el 50% de la extensión cutánea se considera grave y por encima del 75% muy grave. Y por debajo del 50% menos grave. Aunque hay una serie de localizaciones que también, solo por el hecho de estar quemadas, se consideran muy graves, graves o muy graves en función de la extensión, pero ya de entrada, aunque sea poca extensión, no son menos graves. Cualquier quemadura en las manos, en las zonas genitales o en la cara se consideran de entrada de carácter grave. También puede haber lesiones por radiaciones lumínicas, las fotodermatitis, o por rayos ultravioleta, que pueden producir a largo plazo cánceres de piel. O también puede haber quemaduras por radiaciones ionizantes. No son tan frecuentes como las quemaduras térmicas,
o las quemaduras químicas, pero también son bastante relevantes. Las químicas, acabamos de decir, también son una fuente de enfermedad muy importante porque cada vez se conocen más sustancias químicas que se utilizan, aquí sí, fundamentalmente en las industrias. Y se calcula que aproximadamente se introducen unas 100.000 sustancias nuevas cada año. Y hay muchísimas, muchísimas que están en el mercado. Algunas de ellas se van prohibiendo porque se considera que son demasiado peligrosas para que se puedan utilizar y muchas de ellas producen dermatitis y otras producen también lesiones de tipo alérgico. Por eso, cualquier sustancia que se utilice en el ámbito industrial hay que eh, primero estudiarla muy bien y asegurarse de que su manipulación, su uso, su exposición no provocan estas lesiones dermatológicas desde el punto de vista. Las dermatitis por agentes biológicos también son bastante frecuentes y especialmente en el medio laboral, en particular por bacterias y virus. Luego veremos que también hay otras por hongos, por ejemplo, como por ejemplo la conocida como erisipeloide, que está provocada por una bacteria que se llama Erysipelotrix y que suele afectar a personas que trabajan con animales, con granjeros, carniceros, veterinarios, pescadores incluso. Por lo tanto, tiene una exposición claramente laboral. O la tuberculosis verrucosa, que es una forma especial de tuberculosis, producida también por un bacilo similar al de la tuberculosis convencional, en este caso por Mycobacterium bovis y relacionado con el trabajo con ganado vacuno. O el virus vacuna, que es un virus relacionado con el virus de la viruela y que se utilizó hace ya muchos años también en la lucha en la fabricación de una vacuna contra la viruela, y que es un virus que seguramente tiene una procedencia animal, aunque no está muy clara, y que puede provocar, por exposición laboral en laboratorios, también algunos tipos de dermatitis. O una lesión muy paradigmática, muy emblemática en la exposición laboral, que se conoce como nódulo de los ordeñadores y que está provocado también por un virus también de la familia del virus de la viruela y que se presenta sobre todo en una forma de nódulos en las manos y en personas que también manipulan ganado vacuno infectado. Hay un montón de ejemplos, algunos de estos que es como aquí son de los más clásicos, pero hay muchísimos más que se pueden encontrar con exposición a bacterias o virus en el entorno laboral. En cuanto al pronóstico de las lesiones, bueno, es muy variable, está muy relacionado con diferentes factores. El primero de ellos es el tipo de alérgeno que lo provoca. No es lo mismo que sea una quemadura, que sea una bacteria, depende. Hay algunos que son más graves, otros que son más leves. Y sobre todo, quizás lo más importante es la localización de las lesiones. Ya hemos dicho que en las manos, por ejemplo, las quemaduras, todo es más peligroso y todo tiene un peor pronóstico. Las manos son unas localizaciones anatómicas muy complejas, con muchísimos elementos, con muchísima movilidad, con estructuras que pueden dañarse de forma irreversible y por eso cualquier lesión en las manos ha de tratarse con muchísimo cuidado y siempre presuponiendo que es una lesión grave. La duración de la exposición también es muy, muy importante. El tipo de lesión. Por ejemplo, las dermatitis de tipo irritativo suelen tener buen pronóstico y una buena evolución, porque normalmente cuando se elimina el contacto con el elemento que provoca esa dermatitis, pues se acaba el cuadro. Pero no siempre sucede. Hay que tener en cuenta que a veces hay lesiones que se hacen crónicas, que se cronifican, incluso después de apartar los supuestos causantes sospechosos, porque incluso a veces algunos de estos causantes están en zonas que no sospechamos, incluso en productos de alimentación o en envases que contienen productos de alimentación o incluso en otros sitios como por ejemplo las dentaduras postizas, prótesis dentarias o en prótesis quirúrgicas con algún metal que puede provocar algún tipo de alergia o incluso en sustancias utilizadas en los tatuajes. Por eso, a veces las dermatitis de contacto son bastante pesadas en algunas ocasiones en las que no se consigue dar claramente con el factor que los está provocando y a pesar de hacer una limitación en la exposición seguimos encontrando síntomas. Por eso hay que ser bastante exhaustivo.
Bien, y en cuanto a los cánceres cutáneos profesionales, son muy importantes no tanto por la frecuencia con que se dan, sino por la gravedad que tienen, porque el principal cáncer profesional que vamos a encontrar es el melanoma maligno, y el melanoma maligno es un tipo de tumor de una gran malignidad y de una elevada mortalidad. Se estima que del 1 al 3% de todos los cánceres de piel tienen alguna relación con la afectación profesional. El problema que hay, o los problemas que hay, es que tienen un reconocimiento desde el punto de vista laboral muy difícil, porque el periodo de latencia es muy largo y porque no es tan específico como, por ejemplo, una exposición al asbesto, sino que la exposición, pues, por ejemplo, a la luz solar, pues es común en función también de donde se viva. Por eso es difícil relacionar una exposición laboral a un melanoma maligno. Hay algunos factores predisponentes, como la composición melánica de nuestra piel, y las personas con piel más blanca también son más propensas, y lógicamente tienen especial riesgo los trabajadores que ocupan puestos en lugares expuestos a los rayos ultravioleta de tipo A, que son los más importantes en cuanto al riesgo de melanoma maligno. Lo importante, como veremos ahora también, es la información y la educación de la población expuesta, las normas de protección. Personas que trabajan al aire libre, pues por ejemplo en la construcción y en zonas donde hay mucha exposición a rayos solares, pues hay que tener cuidado, hay que tener exposición también en los ojos, porque hay melanomas, unos tipos de melanoma que son melanomas oculares que también pueden estar relacionados con la mayor exposición a la luz directa en los ojos. Bien, y como medidas preventivas, pues aquí la verdad es que son muy fácilmente deducibles. En primer lugar, lo acabamos de comentar, la información sobre cuáles son los factores de exposición que tenemos en el medio laboral, en función de en qué sitio, en qué puesto, en qué lugar de trabajo, si hay algún tipo de exposición, por exposición pues, al sol o a vibraciones o a tóxicos o a microorganismos que pueda ocasionar alguna de estas alteraciones que hemos visto y la educación de los trabajadores y también de los empleadores, que todo el mundo tenga en cuenta que pueden producirse, que no son para nada extraordinarios y que hay muchísimas dermatitis de contacto que se producen en el trabajo. Una vez que se identifica, hay que tratar de, si se puede, suprimir la exposición y si no, al menos reducirla. Y si no se puede ni una cosa ni la otra, adaptar los puestos de trabajo para que, aunque la exposición exista, sea de menor duración e intensidad en diferentes trabajadores y, por supuesto, muy importante y ahora más que nunca, el uso de equipos de protección individual, particularmente en las manos, que son las que están más en contacto con todos los posibles agentes que pueden provocar estas dermatitis de contacto.